¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves 11 de julio. Repasamos ya las principales noticias del día. Comienza el análisis. Últimas horas de un jueves muy movido, con un volumen de noticias casi impropio para un mes de julio. A pesar de que el día no arrancaba bien, con 2 fallecidas en Coria en un incendio, la mañana se ha ido recuperando, con noticias que acercan la política a los problemas del día a día de los extremeños. Por ejemplo, que el próximo lunes abrirán los comedores escolares para 640 niños de familias a las que se les está haciendo muy cuesta arriba esta crisis. También nos hemos encontrado hoy con la unanimidad de todos los partidos que se han posicionado en contra de las cláusulas suelo y de las preferentes. La pregunta ahora es si los bancos les harán caso. 4 veces menos de niños previstos. Serán finalmente 640 los estudiantes con familias en riesgo de exclusión los que acudan a los comedores escolares que se abrirán el próximo lunes en 8 localidades de la región. Están lejos de la cifra de 2.500 que se barajaba inicialmente. Toque de atención a los bancos. El Parlamento extremeño insta a suprimir las cláusulas suelo de las viviendas incluidas en el Plan Especial de Vivienda de Extremadura, entre ellas las del Plan 60.000. Será el gobierno regional el que tendrá ahora que negociarlo con las entidades financieras. Aumentan los ninis en España. Casi 1 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 24 años ni tuvo trabajo, ni estudió, ni realizó ninguna actividad de formación en 2012. Extremadura es la 5ª región española con peores datos. En Europa, solo Bulgaria, Grecia, Irlanda e Italia están peor que España. Pues sobre estos asuntos y sobre lo que ustedes quieran pueden opinar y pueden hacerlo como siempre a través de nuestra cuenta de Twitter que ven en pantalla, @elanalisistext, con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros María del Espino Núñez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Antonio Tinoco, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, decía que hay muchas noticias para ser un mes de julio, sobre todo hoy. Y hemos empezado el día de forma trágica con ese fallecimiento de 2 personas en Coria, en un incendio, madre e hija, que ya han tenido funeral en Aldea Centenera. Luego el día ha ido mejorando y decía que hemos tenido algunas buenas noticias, como por ejemplo lo que se ha venido en llamar Programa Extraordinario de Atención a Menores en Situación de Exclusión Social en verano. ¿Qué es esto? Pues es un programa que consiste en la apertura de comedores escolares, del que hemos hablado en las últimas semanas y mucho, y del que hoy conocemos ya todos los detalles numéricos. Los han ofrecido el gobierno extremeño, Cruz Roja y Cáritas. Las cifras, menos de las inicialmente previstas. Se barajaron unos 2.500 niños y finalmente son 640. Se barajaron 18 comedores abiertos y finalmente serán 11. Y lo que se sigue manteniendo son los lugares en las 8 localidades con más habitantes de Extremadura. También se sabe ya la fecha, abrirán el próximo lunes. Por tanto, esas cifras de 5 o incluso 5.000 o incluso más alumnos estaban muy alejadas de la realidad y ha venido a demostrar que no hay tantos niños en riesgo de exclusión social. Pues hay niños que están con sus abuelos, niños que han ido al pueblo, niños que no pueden participar en los comedores porque los horarios laborales de sus padres o de sus madres o de quien corresponda no son compatibles con acercarlos al comedor, en este caso, etcétera, etcétera. Y entonces se ha ido reduciendo el número hasta esta cifra concreta de los 640. Si algún ayuntamiento menor que no ha sido atendido, bueno, pues si el alcalde de turno detecta que hay una situación, lo primero que tiene que hacer es abordarla y darle solución. ¿Os ha llamado la atención la cifra? 640 niños. Hombre, claro que ha llamado la atención el descenso de la cifra, ¿no? Porque parece, en primer lugar, da la sensación de una falta de planificación inicial. Por otro lado, al final lo que ha sucedido es que se ha convertido, bajo mi punto de vista, en un arma arrojadiza políticamente, una vez más, en lo que inicialmente es una buena petición, y aquí lo hemos valorado, que sí es una medida necesaria que se haga, que además está muy bien hecho a través de los colegios, porque así no se estigmatiza a los niños, porque además tienen actividades, está muy bien que todos esos niños vayan y puedan comer allí, se lleven su desayuno. La iniciativa en sí a mí me parece positiva, pero sí que es cierto, y yo recuerdo que la semana pasada el responsable de Cáritas decía aquí que no alarmásemos socialmente, y a mí la verdad es que sus declaraciones me llamaron la atención, ¿no? Ahora lo entiendo.
porque quizás ellos, y Cáritas y Cruz Roja están detrás también un poco de esa preselección inicial de familia, han tenido mucho que ver. Pues probablemente es que los datos que tenían es que no había tantas necesidades como se estaban planteando o con esa cifra que inicialmente se estaban planteando. Y me parece un arma arrojadiza porque queda muy bien decir 5.000, 2.500 cuando al final parece que lo que se están necesitando son 640. Ojalá y realmente no sea una cuestión de ahorrarse dinero, sino que realmente sean 640 o a lo mejor algunos más lo que lo necesiten. Y pongo, por ejemplo, de arma arrojadiza en algunos pueblos, concretamente en Villafranca de los Barros, donde gobierna el PSOE, para criticar la gestión del Partido Popular en la región, salieron diciendo queremos un comedor social en Villafranca de los Barros porque Villafranca no puede ser más o menos que otros municipios. Nos estamos dando cuenta, es que a lo mejor no es necesario. Primero busca la necesidad y después busca la solución, ¿no? Yo creo que este asunto es una buena noticia porque empezó mal y ha acabado bien. En el sentido de que difiero de ti, de que creo que se corrió el peligro de que fuese un arma arrojadiza, así se planteó en la Asamblea. No sé si recordáis que hubo un debate muy agrio ahí entre los dos grupos proponentes, por un lado PSOE, Izquierda Unida, y por otro lado el Partido Popular, que estuvo, yo creo que a punto de tumbar esto, y al final, pues bueno, hemos hecho frente a la realidad afortunadamente ha echado por tierra todas las previsiones alejadas de la realidad, puesto que no tenían rigor, de que esto podía haber miles de niños, los que necesitaban este tipo de servicios, y por lo tanto, bueno, pues la Junta ha hecho frente a una necesidad, a una realidad, lo ha hecho además con echando mano y pidiendo la colaboración de organizaciones que están sobre el terreno, es decir, que saben de qué va la vaina. Quiero decir, no ha sacado pecho y ha liderado el asunto, sino que ha ido junto con, y por lo tanto, bueno, 640 niños son muchos. Si fueran 50, eran muchos también, pero afortunadamente están alejados de aquellas cifras que en principio se dieron y que incluso Cáritas y Cruz Roja hablaban de 2.500. Y el propio gobierno autonómico reconoció 2.500, ¿no?, en la primera presentación. Al principio hablaban de 400 y pico, 450, 400, 460. Pero lo que quiero decir que este asunto, afortunadamente, hace frente a una realidad y lo ha hecho desde el punto de vista político, yo creo que de la mejor manera posible. Hubo peligro de que descarrilara, se recondujo de manera inteligente, se recondujo además echando mano de organizaciones sociales y el lunes empieza. Por lo tanto, me parece un buen ejemplo de una buena gestión. Ha habido reacciones hoy del Campamento Dignidad, que había pedido también la puesta en marcha de estos comedores escolares. Ellos han valorado positivamente la apertura de estos comedores, pero aseguran que hay más niños que también lo necesitarían y por ello piden que se amplíe la edad. Han abierto los comedores para una ratio de edad que yo creo que es insuficiente, o sea, hasta los 11 años, y debería ser hasta por lo menos los 14 o los 15. ¿Qué os parece? Perdóname, a mí me da la sensación de que tanto las dos consejerías implicadas como las dos organizaciones no gubernamentales implicadas están abiertos a... Pero si lo acabamos de oír. Si en el caso de que haya en otras localidades o que haya otros niños que se presenten, pues, por lo tanto, pues bueno, supongo que si además, afortunadamente, las previsiones la realidad ha sido por debajo de las previsiones. Yo recuerdo que en principio la Junta había calculado que gastaba en este asunto, perdonar por el utilizar ese verbo, para referirme a un asunto como este, 600.000 euros. Y al final van a ser 200.000, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa petición del Campamento de Dignidad me parece que podría ser perfectamente asumible, ¿no? Yo creo que es una manera de, bueno, pues para que no tengas tú la razón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque estoy de acuerdo con Antonio. Si las asociaciones, que creo que las ONG, y además han contado con dos, no con una, con las dos, con Cruz Roja y con Cáritas, que sabemos todos que en esta crisis están haciendo una gestión importantísima, que sí que conocen la realidad social de los municipios, de las ciudades, porque los vemos que van allí toda la gente a recoger alimentos diarios o semanales. Ellos que conocen la realidad son los que tienen que hablar. Es que muy bien, el Campamento de Dignidad tendrá su teoría, pero son teorías. Hay que hablar de realidades sociales y las realidades sociales son las que hay. Y si hay más familias, pero resulta que no quieren
que sus niños vayan a ese comedor escolar por el motivo que sea, porque no les apetece, porque no les viene bien o porque consideran que no quieren que sus hijos se señalen por ir al comedor, por lo que sea, pero rechazan esa ayuda, pues también están en su derecho y a lo mejor lo necesitan realmente, ¿no? A mí me ha parecido un argumento de escaso peso y lo saco a colación porque se ha repetido eso de que hombre, no alarmemos, hombre, estos niños o estas familias van a quedar estigmatizadas. Hombre, habrá mayor estigma que no poder comer, por favor. O tener dificultades para comer, ¿no? Claro, o sea, que decir, no vamos a poner esta... al principio incluso se dijo que no era deseable abrir estos comedores porque ¿qué íbamos a pensar de los niños que van a ir a los comedores? Hombre, pues que sus familias están pasando por una situación bastante precaria como consecuencia de la crisis y que por lo tanto necesitan ese tipo de actuaciones y punto. Bueno, la apertura de los comedores escolares, primer asunto del día, importante, a partir del próximo lunes, pero hay más asuntos que destacar hoy, muchas noticias decíamos antes, y muchas de ellas se han generado en un pleno en el Parlamento extremeño que se ha celebrado más temprano de lo habitual. Normalmente los diputados arrancan la sesión plenaria a las 10 y esta vez ha sido a las 8:30 de la mañana como medida de ahorro energético. ¿Qué os ha parecido el cambio horario? Bueno, pues si es para ahorrar energía, bienvenido sea. Sin más. No, me parece bien, me parece que hay que adecuarse a ese tipo de condiciones. Me parece una medida acertada y que tampoco hay que darle, no sé, 3/4 al pregonero. No es para tanto. Y además está más fresquita la mañana. Claro se trabaja mejor. Bueno, pues se trabaja mejor y tanto, porque ha habido muchos acuerdos en el día de hoy, también discrepancias, pero entre los acuerdos destacamos algunos de ellos significativos. Por ejemplo, en este pleno que se ha celebrado en el Parlamento extremeño, se ha hablado de cláusulas suelo. Hemos estado, por ejemplo, viendo que en las cláusulas suelo del plan especial del gobierno extremeño había una condición que era que en esa cláusula suelo se llegaba hasta el 3% en las viviendas del plan especial. Ha habido acuerdos, por ejemplo, también en Fuentecapala, que también es otro de los asuntos destacados de la jornada. Mañana hay reunión importante de la empresa con los trabajadores. Y en el tema de la cláusula suelo decía que se va a instar al gobierno a que negocie con las entidades financieras qué va a ocurrir si puede quitarse esa cláusula. ¿Qué os parece esta medida? Porque claro, ahora está la decisión de la banca. Exacto. Bueno, ahora veremos en qué queda. Pero la iniciativa me parece coherente. Y me explico. Si bien el ahorro económico para la familia, el ahorro económico, si finalmente la banca está por la labor y accede, no va a ser gran cosa. Estamos hablando de una media de unos 4 euros, 4 euros mensuales por familia. Es decir, no es tampoco gran cosa. Bueno, dependiendo de cada familia, supongo, será más o menos, o le vendrá mejor o peor. Pero, dicho esto, es de coherencia, puesto que si el Tribunal Supremo cada vez estamos viendo que está dando la razón casi siempre a las personas que están reclamando estas cláusulas suelos porque o no tenían conocimiento, o tenían poco conocimiento o escasa información, y todos sabemos ya en qué ha consistido esta cuestión, pues si efectivamente la línea va por ahí, lo lógico es que se pidan estas viviendas del plan especial, en las que además la Junta tenía sus puntos de acuerdo con las entidades bancarias, pues que se supriman, ¿no? Me parece que es coherente la solicitud. Si os parece, vamos a escuchar a los diputados debatiendo sobre este asunto de la eliminación de las cláusulas suelo en aquellas viviendas del plan especial de la Junta. Hemos podido hablar con determinados ciudadanos que accedieron a una vivienda de protección oficial firmando un contrato hipotecario al amparo de los convenios firmados entre las entidades financieras y la Junta de Extremadura. Nadie nunca les dijo nada de una cláusula suelo, nadie les dijo que para que además de esos 4 euros la Junta le devuelva los 600 euros que le debe a esas familias del plan 60.000 como ayuda a la escrituración de la vivienda, que no se lo están pagando. Con las entidades financieras eliminar de manera inmediata esas cláusulas y por lo tanto aliviar muy ligeramente, porque va a ser un alivio muy ligero, pero aliviar económicamente a esa familia. Nada más. Antonio. Bueno, las cláusulas suelo tienen mala prensa. Afortunadamente, yo creo que todos los sectores sociales que tienen que ver con las hipotecas, es decir, todos los ciudadanos hemos puesto la escopeta, el punto de mira sobre las cláusulas suelo, ¿no? A mí y por lo tanto me parece muy bien que se supriman y que además el acuerdo ha sido unánime de todos los grupos de la Asamblea y por lo tanto nada que objetar. Ahora bien, dado que, como decías, el ahorro
es de apenas 4 euros, puesto que me parece que es un 0,12% lo que hay entre la cláusula suelo y el interés. También depende del tipo de vivienda también, porque ahí están las viviendas del plan 60.000 y vivienda media. Es de todo el plan especial. Bueno, si en el plan de vivienda media el ahorro es mayor, pues mejor, ¿no? De todas maneras, los 4 euros de media, ¿no? Sí, que tampoco irá muy por arriba. Lo que yo quiero decir es que, y si habéis suscrito hipoteca, estaréis conmigo, hay tantos sacramentos en la hipoteca, tantas posibilidades, tanta letra pequeña, que si la cancelación parcial, que si la cancelación total, que si la suscripción del no sé qué, que a lo mejor también había que reparar en ese otro tipo de cláusulas, porque a ver si vaya por lo que ahorramos por la cláusula suelo, después lo tengamos que pagar por otra serie de condiciones. Por lo tanto, yo creo que tenía que ser una vigilancia y con respecto a todos los pormenores que inciden en una hipoteca. Eso es lo que pienso sobre. A ver qué dice la banca. De momento es lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento extremeño, es instar al gobierno regional a que pueda negociar con las entidades financieras si se puede suprimir o no en esos casos de plan de vivienda especial de la Junta, que son viviendas del plan 60.000 y vivienda media. Hoy también nuestros compañeros de Primera Página precisamente les han hecho la siguiente pregunta, que tiene que ver con esto. Luego hemos puesto en la web de canalextremadura.es. ¿Cree que todas las entidades financieras acabarán suprimiendo las cláusulas suelo? Y la verdad es que la mayoría es muy pesimista. 97% que no, 3% que sí. Son las respuestas en canalextremadura.es. Eso demuestra la confianza que tenemos en la banca. Claro. Eso demuestra en que damos por hecho que la banca siempre gana. Exacto. Siempre mira sus propios intereses. Sí. Por encima de todo. Bueno, un par de miradas más al Pleno y al campo. Por un lado, con la reforma de la PAC. El dinero que llega desde Bruselas, ya saben que se está estudiando estos días una reforma que ya se ha aprobado en Bruselas y que tiene que negociarse ahora en España. Es el dinero que llega a agricultores y ganaderos. Extremadura va a reclamar un trato preferencial en la aplicación de esa reforma en la negociación que va a mantener el gobierno español con las comunidades autónomas. Vamos a escuchar al consejero de Agricultura que hablaba de este asunto hoy. Reclamaremos al ministro que nuestra comunidad tenga un trato preferencial en la aplicación de esta reforma, porque si Europa considera a Extremadura como única región objetivo 1, debemos tener también esa consideración dentro de nuestro país. ¿Puede tener éxito esta reivindicación? Yo no soy quien, pero yo que el consejero Chávarri hubiese utilizado otro adjetivo, hubiese evitado el de preferencial, porque Extremadura tiene el peso que tiene. Ahora entran a negociar, va a haber el día 24, el día 25 va a haber el Consejo Agrario de todas las comunidades con el ministro Cañete, y por lo tanto si no tenemos ese trato preferencial va a parecer que es un fracaso, y desde luego por el peso que tiene Extremadura no creo que tenga un trato preferencial. La agricultura de otras regiones es mucho más potente, aunque en peso del PIB en Extremadura sea mayor, ¿verdad? Por lo tanto yo hubiese utilizado otro adjetivo. Lo que sí me parece positivo es que el consejero, y espero que así sea, y a partir de mañana se va a poner en marcha esa negociación, espero que lleve a ese consejo, a ese órgano, todo el apoyo de los grupos parlamentarios y de las organizaciones agrarias en favor de las reivindicaciones de Extremadura. Sí, mañana se reúnen con las organizaciones agrarias. Que por cierto, además, el sector parece que está hasta ahora contento, porque relativamente se está manteniendo contento el presupuesto y bien, digamos que están en la línea de conseguir cosas. Lo que pasa es que ahora viene la parte difícil, que es la negociación con las comunidades autónomas. Yo creo que lo importante, y también me lo decían desde algún sector concretamente relacionado con la agricultura, que el propio ministro ya ha planteado la posibilidad de que se organice a través de comarcas agrarias, por aquello de que los cultivos en toda España son muy diferentes, con diferentes intereses, y entonces aunar criterios es muy difícil. Y además que el ministro tome postura por uno en detrimento del otro, pues es bastante complicado, porque es el ministro, lógicamente, de todas las comunidades autónomas. Yo creo que esa postura está calando. Creo que la idea de esas comarcas agrarias según cultivo, y además con diferentes clasificaciones según secano, tipo de cultivo, puede ir un poco por ahí la línea de las negociaciones a partir de ahora. Lo que pasa es que eso
no sé qué significa el que vayan por comarcas agrarias. Imagino que dentro de las comarcas se establezcan un tipo de ayuda en función de los cultivos. Hombre, así, si eso es así, el tabaco extremeño podría salir beneficiado, ¿no? Porque en la zona del Arañuelo el tabaco es que precisamente hoy las noticias son bastante negativas. Que por otra parte no es nada nuevo, o sea, con el tabaco nos están dando una tras otra y siempre en el mismo sitio, ¿no? Pero el otro cultivo que podría salir beneficiado o que debería salir beneficiado, y una de las reivindicaciones de Extremadura, que es el tomate, bueno, pues eso de la comarca agraria, el tomate está en todas Las Vegas, ¿no? Y por lo tanto es más difícil de delimitar, ¿no? Yo creo que si hay... El otro día Comisiones Obreras creo que daba unos argumentos que son bastante lógicos y hablaba del plus de la empleabilidad, ¿no? Hombre, un sector como el tomate, que por cierto en Extremadura somos hegemónicos en cuanto al cultivo para industria en España, que tiene una mano de obra de alrededor de 30.000 personas, pues oye, es un cultivo muy, muy social. Y ese factor, igual que el del tabaco, que creo que también emplea unos 9.000 personas... O el del viñedo, por ejemplo, en la zona sur. O en la zona de Barros. Entonces, ese factor sí que le vendría bien Pero bien Comisiones Obreras insistía en la empleabilidad más fija, ¿no? Más permanente. Y yo creo que eso en determinadas tareas del campo... Bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque siempre tienen una temporalidad muy clara y contundente en todos los cultivos. Bueno, a ver cómo quedan esas negociaciones que mañana pueden escenificarse con reunión con las organizaciones agrarias y a ver cómo el 24 y el 25 qué dice el gobierno español a las comunidades autónomas. Miramos también ahora a Monfragüe, es otra de las miradas del día, porque ya saben que en estos días hablé mucho de la posibilidad de abrir la navegación turística en ese parque nacional. Lo está estudiando el gobierno y hoy en el Pleno, en la Asamblea, la oposición se ha mostrado en contra. Ha aprobado una propuesta para que el Parlamento solicite a la Junta que se mantenga esa prohibición de navegar por el parque porque, dicen, supone un grave riesgo para la fauna que hay allí. ¿Cómo lo veis? Asunto complejo. Yo desde luego no tengo opinión. No tengo opinión porque además ahí no hay término medio. O sea, las organizaciones conservacionistas son radicalmente contrarias a que se navegue por la zona más profunda del parque y sin embargo las asociaciones de empresarios pues consideran una debacle si no se aprueba la navegabilidad del parque de Monfragüe. Bueno, es una decisión por otro lado que depende del gobierno nacional, puesto que Monfragüe es un parque nacional, ¿no? Yo creo que aquí juega cada uno con lo que considere, con lo que tenga en mente al referirse al verbo navegar, porque hay navegaciones más agresivas que otras. Hay unas navegaciones, pues no lo sé, con un motor de 0,5 caballos. Hombre, por allí un crucero no podemos llevar, ¿no? Efectivamente, unas embarcaciones de mucho calado, con mucha aparato de motor, o son unas navegaciones, no lo sé. Es que tanto uno como otro es una navegación. Por lo tanto, yo creo que habría que avanzar en estudios independientes, que habría que asesorarse de personas que pudieran tener una posición ecléctica en este asunto, porque es difícil llegar a una... Y además, también hoy te daba el dato, o el dato que defiende el Partido Popular es que está perdiendo visitantes Monfragüe y necesita una planificación. Eso es una realidad. Vamos a intentar planificar correctamente. Si es perjudicial, evidentemente habrá cosas que se puedan hacer y habrá cosas que no se puedan hacer, pero ¿de qué vale que unos digan sí y otros digan no? Estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Vamos a hacer un informe técnico, meramente técnico y no político, donde se vean todas las posibilidades turísticas de Monfragüe sin hacer daño a nuestro medio ambiente. De todas maneras, efectivamente, el parque de Monfragüe pierde visitantes. Desde que en 2007 se declaró parque nacional, ha perdido 50.000 visitantes. Sin embargo, el director del parque considera que Monfragüe no tiene pocos visitantes, que los visitantes es alrededor de 350.000 personas al año, ¿no? Y que por lo tanto son suficientes, que Monfragüe no es un problema de visitantes, sino de diversificar la oferta
al visitante. Al visitante, ¿no? Bueno, en ese sentido hay algunas medidas también encima de la mesa en la Junta Rectora en los últimos días que se han estado barajando con posibilidad de reactivar el turismo en la zona. Miramos ahora a la política y la justicia en nuestro país, que sigue mirando en estos días el caso Bárcenas. Protagonista otra vez por varios motivos. En el Congreso de los Diputados porque la oposición ha intentado sin éxito que Mariano Rajoy dé explicaciones por el caso, además en un ambiente agrio. Por otro, en los tribunales, porque hoy ha declarado el director del Mundo y se han conocido además las conversaciones de Bárcenas con el juez en su última declaración. Y por si fuera poco, hay más. La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado que se cite como testigo a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, para que explique cuál es el mecanismo por el que reciben donaciones anónimas en la formación política. Y una más. Ahora aparece en escena el exjuez Gómez de Liaño, que defenderá a Bárcenas. ¿Quién da más? Bueno, es que esto es un serial, pero vamos, vergonzoso, ¿no? Para el ciudadano de a pie, vergonzoso. Además es que todo huele mal, ¿no? Todo lo que sale tiene un tufillo muy desagradable. Desde esas copias que aparecieron en el país hace ya un tiempo, cuando todavía Bárcenas no estaba en la cárcel, el hecho de que ahora aparezcan los supuestos originales en otro periódico cuando ya sí está en la cárcel, cuando renuncian además los abogados que tenía, renuncian a defenderle ahora, ¿por qué motivo? También genera sus dudas y sospechas. Esa actitud del Gobierno y del Partido Popular de no hablar del tema, es que ni siquiera se le nombra. Además no quieren dar explicaciones y hoy estaban intentando que diera explicaciones en el Parlamento antes de que termine el verano y se van a negar en rotundo. No habían votado, al menos cuando veníamos para acá, pero la idea era que no querían dar explicaciones. Es que no puede ser, es que hay que dar explicaciones y hay que ser absolutamente transparente. Y el problema es que hay que dar un golpe de efecto, y el golpe de efecto es que los partidos políticos en nuestra España no se pueden autorregular, que tenemos una ley de partidos de 1978, que teníamos unas necesidades. Hablemos de la transición, veníamos de una guerra, veníamos de una dictadura de 40 años, donde se buscaba la estabilidad, y para buscar esa estabilidad se le dio un poder excesivo a los partidos políticos, que son los únicos de Europa que se autorregulan, los únicos de Europa. Pero ahora las necesidades son otras, y esa estabilidad, que desde luego tenemos una estabilidad política, aquí se acaban las legislaturas, no hay problema, ha derivado en una consecuencia muy grave, y es la corrupción que tenemos. Y los únicos interesados en que esta ley de partidos no cambie, en el aspecto de la financiación y en otros muchísimos aspectos, son los propios partidos políticos. La financiación de los partidos aquí es anónima, no tienen por qué darse explicaciones. Está cuantificada, me parece, a un tope de 60.000. Pero como son anónimas, si se da fraccionado, se puede dar lo que se quiera. Es decir, hay una alegalidad en la financiación de los partidos y hay que solucionarlo. Y mientras tanto, no solo no atajamos el problema, sino que además miramos para otro lado cuando la corrupción me salpica a mí, ¿no? Y además criticamos la del otro. Hay que solucionar el problema, y la solución pasa por una ley de partidos moderna. Yo confío poco en las leyes, quiero decir. Confío poco en las leyes si no cambian las personas, si no cambian la actitud de las personas. El que el presidente del Gobierno comparezca ante el Congreso para explicar las imputaciones que le ha hecho el tesorero del partido durante 22 años, el tesorero gerente, y no lo haga, no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de actitud. A mí me parece, y a mí no me gustan las palabras gruesas ni nada, ¿no? Me parece una falta de respeto a los ciudadanos lo que está haciendo el señor Mariano Rajoy Brey, una falta de respeto a los ciudadanos, porque este asunto de Bárcenas está afectando a la economía nuestra, está afectando a la prima de riesgo, está afectando a eso que el ministro de Exteriores llama marca España, le está afectando a la marca España, está afectando al crédito exterior de nuestro país. Por lo tanto, es obligación del presidente del Gobierno tratar de atajar este asunto. Y este asunto se ataja dando explicaciones, diciendo esto es lo que ha ocurrido, y sin embargo no lo hace. Y utiliza su mayoría parlamentaria, por otro lado, legítima, sí, para hurtarle el cuerpo a esa responsabilidad que tiene ante los ciudadanos. Por lo tanto, ¿cambiaría porque hubiese una ley de partidos? Sí, claro. ¿Cambiaría? No comparto contigo esa cuestión. Un ejemplo muy claro. Si ahora mismo las donaciones son anónimas y la nueva ley de partidos
obliga a que haya transparencia absoluta de empresa que hace donativo, que se cuantifique el donativo, que además se cuantifique cuánto puede dar de tope y, por supuesto, qué empresa es, sus datos fiscales. Cambiaría la cosa, ¿no? ¿Cambiaría o no cambiaría? Por lo menos sabríamos a qué atenernos. Ahora no sabemos a qué atenernos. No sabemos qué empresas son las que dan. Y bueno, lo sabemos como lo estamos sabiendo, a través de escandalosos casos de corrupción. Yo creo que una ley es muy necesaria. De hecho, no es normal que no tengamos una ley desde el año 1978. ¿La realidad de 1978 y la de ahora tiene mucho que ver? Insisto, puede ser condición adecuada, condición, pero no es suficiente, quiere decir, no, claro, necesaria, si puede ser condición necesaria, no se cumple, pero evidentemente desde no vale luego para no es nada. suficiente, no tiene nada que ver la actitud que tienen, en este caso Mariano Rajoy, pero podemos poner muchos casos desgraciadamente de todos los partidos políticos, porque aquí no se salva nadie, ¿no? No tiene nada que ver esa actitud con que si me obliga la ley o si me deja de obligar la ley. No, pero si esa actitud no existe y la ley te obliga, de momento lo tienes que hacer porque la ley te obliga. Y luego si tienes la actitud encima te lo agradecemos. ¿Me explico? O sea, lo lógico es que Mariano Rajoy salga en el Parlamento, dé explicaciones y tenga, como bien has dicho, no sea una falta de respeto lo que está diciendo. Se le ha imputado un delito. Porque el señor Bárcenas le ha imputado al presidente del gobierno, cuando era ministro, que cobraba un sobresueldo, lo cual es ilegal. Y eso merecería, ese sentido común, merecería una reacción rápida y espontánea y inequívoca por parte de quien se siente acusado, de quien se siente acusado, sí, de haber cometido un delito. Sin embargo, aquí es el silencio. El silencio. Totalmente de acuerdo. Bueno, el silencio es el único lenguaje. O hacer referencia a que son cosas que no son importantes, ¿no? Que ya encima con declaraciones absolutamente fuera de lugar, ¿no? Si esto no es importante, pues a lo mejor no es importante para él, pero yo creo que para muchos ciudadanos sí que es importante. Bueno, pues asunto que hoy ha tenido muchas variantes y del que estaremos pendientes. Nuestro dato del día lo encontramos hoy en los llamados ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y el dato es que 1 de cada 4 jóvenes españoles ni tuvo trabajo, ni estudió, ni realizó ninguna actividad de formación en el año 2012. Extremadura ocupa el 5º lugar por comunidades con un 27% de jóvenes en esa situación. España es el 4º país con más ninis de Europa, mientras los datos publicados por la Oficina Estadística Europea sitúan a Alemania con menor porcentaje de ninis, apenas llegan al 10%. Vamos a hablar de este dato con Enrique Hernández, que es presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué lectura hace de este dato que hemos conocido hoy? Pues la que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, de preocupación y de, por favor, invitar a la gente a que las ideas que ya hay encima de la mesa se pongan en marcha. ¿Qué tipo de ideas? Pues, por ejemplo, el tema de garantía juvenil, que es una de las reivindicaciones que los consejos de la juventud venimos haciendo desde hace bastante tiempo, que el propio Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo han dicho por activa y por pasiva que es prioritario ponerlo en marcha y no terminan de hacerlo en ningún momento. Entonces, es importante que los estados, las regiones, lo puedan aplicar pronto. ¿Por qué explica este dato? ¿Solo por eso o también hay parte de actitud de los jóvenes que está cambiando? La actitud de los jóvenes que decidan estar como ninis, la verdad es que es minoritaria, tenemos que ser realistas en eso. La situación de desempleo y la falta de opciones que hay ahora mismo es muy grande. Entonces, pensar en ninis, que hasta hace unos años podía ser una cuestión marginal de actitudes pasivas, de actitudes de no querer involucrarse, ahora mismo es una actitud de verdadera frustración, de no poder, de no tener, ¿no? Ha cambiado el panorama de los ninis y posiblemente el concepto también. ¿Y por qué no se opta por la formación? Muchas veces la formación también cuesta dinero y sobre todo cuesta desplazamientos, cuesta espacios, no es fácil que todo el mundo tenga opciones de formación. De todas formas es verdad que desde el Consejo de la Juventud y las entidades que lo formamos venimos intentando lanzar propuestas de formación cada 2 por 3, sacamos cursos, sacamos becas, intentamos que la gente no pierda las oportunidades. Hay muchas opciones que a veces no se conocen y hay también las administraciones públicas
tenemos una responsabilidad de comunicación que a veces no cumplimos bien. Entonces, la formación es una de las opciones, pero la gente también necesita comer, y a partir de cierta edad la formación a veces hasta no sobra, ¿no? Porque nunca va a sobrar, pero no es lo que está buscando la persona realmente. Claro. Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, muchísimas gracias por hacer este análisis con nosotros. Gracias, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más asuntos aquí en el análisis. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación. Lavadora Bray Ya Plus 7 kilos, 1000 revoluciones, 299 euros. Con Zor Electrodomésticos. Este verano tienes mucho que hacer. Ven a los veranos lúdicos de la Sierra de Montánchez y Tamuja. Disfrutarás con un sinfín de divertidas actividades. Gincana deportiva, teatro, actividades de fomento de la lectura, taller de música y nuestro gran juego, La Oca de Adismonta. Ya lo sabes, del 9 de julio al 14 de agosto, ven a los veranos lúdicos. ¿Cuál es el motivo de su visita a Bangkok, señor Vincent? Vacaciones. Tengo trabajo en la ciudad. Necesito ayuda. ¿Qué trabajo? Recoger cosas, entregar cosas. Pregunta por una bailarina llamada Om. Dale esto. No te pares por nada. ¿Hombre malo? Depende para quién. Bangkok Dangerous. ¿Puede enseñarme? ¿Enseñarte qué? Todo. Noche de acción. Esta noche a las 10. ¡Comienza el verano! Este verano ni ventilador ni aire acondicionado. Si no quieres pasar calor, vente con nosotros a disfrutar. ¡Al Atlético! Este domingo tenemos una cita con los Sanfermines extremeños. Un programa especial en directo te acerca a la Feria Taurina de Moraleja con motivo de los encierros de San Buenaventura. Analizamos contigo todo lo ocurrido en la novillada del sábado y en la corrida de rejones del domingo. Especial Toros de Moraleja en Canal Extremadura. Ya estamos de vuelta en el análisis, de vuelta a los tribunales, porque tenemos hoy una recomendación del Consejo General del Poder Judicial a los jueces. Les piden que no resten credibilidad a las mujeres que denuncian violencia machista por el hecho de estar inmersas en un procedimiento de separación o divorcio. Este consejo se debe a las numerosas sentencias dictadas por los jueces que sí la cuestionan. Dice el Poder Judicial que no resulta razonable cuestionar la credibilidad de la denunciante, de la mujer, en estos casos de divorcio. ¿Cómo lo veis? Es un asunto desde luego complejo. Muy complejo y yo entiendo que cuando un juez cuestiona una decisión de este tipo o una denuncia de este tipo, será porque tiene motivos para cuestionarla. Entiendo yo que no lo hará en base a su criterio o a su forma de pensar o a su ideología, sino que lo hará en base a conocer el caso y, como decíamos antes de empezar, ¿no?, que cada caso es un mundo y hay que analizarlo de forma individualizada, ¿no? Entonces, no sé, creo que... Bueno, yo no creo que el Consejo del Poder Judicial le diga al juez, oiga, ante este caso concreto, ante estos casos que usted en su juzgado de familia está llevando, no, cuando tenga alguna sospecha, apártela. No, porque no puede. Además, no. Lo que yo creo, y estoy aventurando, lo que yo creo que hace el Consejo del Poder Judicial es intentar poner coto o atajar una cierta lugar común que sí que se está instalando, y es que muchas mujeres utilizan en las denuncias de violencia, bueno, pues como van a la farmacia por unas aspirinas, quiero decir, sin ningún rigor y sin ninguna Pero la medida va en lo sin contrario, ninguna base, ¿no? Sin ninguna base. Porque sí que hay, yo he observado que hay una corriente de pensamiento que da por bueno la idea de que, bueno, la mayoría de las denuncias de violencia de género son un invento. Y ese asunto sí que podría llegar a ser peligroso. Muy peligroso. Y tal vez
por donde va el Consejo General del Poder Judicial es por ahí, porque desde luego no tiene capacidad ni autoridad ni nada para decirle a un juez determinado, a los jueces de familia, oiga, usted olvídese de esas sospechas. No, porque el juez es soberano. Exactamente, es soberano y tendrá sus criterios en cada caso. Y además otra cuestión que yo creo que tampoco viene a solucionar un problema que es el problema gordo, el problema de la violencia de género, que no encuentra solución, ni con leyes, ni con discriminación positiva. Sigue habiendo muchísima violencia de género y sigue habiendo muchísimas mujeres que sufren violencia de género que no denuncian esa violencia de género. Ese es el problema que tiene nuestra sociedad y que además no acaba de solucionarse. Y con este tipo de medidas, pues no creo que tampoco sirva para mejorarlo, ¿no? Desde luego las medidas que hasta ahora se están aplicando yo creo que han sido todas un craso error, porque la violencia de género se sigue produciendo y todo lo contrario, lo que se está generando es mucha picaresca debido a las leyes que se han generado con el tema de la violencia de género. Claro, el problema es distinguir esa picaresca que se puede producir. Es muy difícil. Supongo que es muy difícil, pero para eso está el juez, ¿no? Que se supone que es la persona que está preparada para hacerlo y que ahora vengan y le digan, no, usted si tiene dudas no lo haga. Bueno, yo tendré mis dudas porque tendré fundamento para tener mis dudas, ¿no? Bueno, es un asunto, decíamos, complejo, que está ahí en el Consejo General del Poder Judicial, esa recomendación general que se hacía a los jueces de nuestro país sobre este asunto. Miramos ahora los titulares de la prensa digital. Titular principal en hoy.es: Javier Gómez de Liaño asume la defensa de Bárcenas y su mujer. En el periódico Extremadura, Bárcenas ante el juez: hay muchas personas en España con activos en Suiza. Titular principal en expansión.com, en su edición de Extremadura: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura investiga 7 contratos de la Junta por posibles infracciones penales. En El País, el Partido Popular acusa a la oposición de apadrinar al delincuente Bárcenas. En el Mundo.es, el Partido Popular veta que comparezca Rajoy y acusa al PSOE de apadrinar a Bárcenas. Y en ABC.es, Gómez de Liaño asume la defensa de Bárcenas y su mujer. Bueno, pues este asunto, el del juez Gómez de Liaño, no lo hemos comentado antes, lo hemos comentado muy de pasada, también es llamativo, sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente porque Gómez de Liaño yo creo que fue el primer juez que fue apartado por prevaricación, que es un delito de marca mayor, ¿no? Él se dedica a la abogacía y a partir de ese momento, pues es libre de tener los clientes que quiera y Bárcenas acogerse también a la defensa que quiera. Dicen que Gómez de Liaño es un gran jurista. Y por lo tanto, pues a lo mejor la defensa que hace Bárcenas es atinada, ¿no? Que supongo que es lo que le interesará. Yo creo que es más interesante averiguar por qué los dos abogados anteriores han rechazado ahora, han renunciado a su defensa, que el hecho en sí de que sea ahora Gómez de Liaño, porque al final parece que esto sí que es una decisión de Bárcenas, ¿no? Bueno, no nos queda más tiempo, lamentablemente. María del Espino Núñez y Antonio Tinoco, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en el análisis. Y nos vamos con una imagen muy esperada: Paco de Lucía, que subió anoche al escenario pacense de Badasom en uno de sus pocos recitales de este verano. Durante casi 2 horas, el maestro gaditano interpretó varios de los temas más destacados de su larga trayectoria. No faltó su famoso Entre dos aguas, que emocionó al público. Con su actuación nos vamos hoy. Páselo bien.